Amigos, muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Pico a Pico. Mi nombre es Alberto Bayac, en la conducción, y conjuntamente con Rosa Bartra y con Mónica Yaya, analizamos el acontecer político nacional del fin de semana. Comenzamos. Esta semana, algunos congresistas de la República, de diferentes bancadas, presentaron una moción de interpelación contra el titular de la cartera del Interior, el doctor Avelino Guillén, con la finalidad de que responda ante el Pleno del Congreso por diferentes temas relacionados con el sector, fundamentalmente la seguridad ciudadana. Este pliego interrogatorio cuenta con más de 70 interrogantes que le harán al ministro sobre justamente este tema tan importante, sobre seguridad ciudadana, sobre lo que estamos viviendo actualmente en Lima Metropolitana, que ya no se convierte en un factor simplemente de desorden, sino más bien estamos hablando ya de terrorismo urbano. Y todo esto será, pues, en los próximos días un escenario a contemplar. Empezamos. Mónica Yaya, muy buenos días, Mónica. Hola, buenos días, Alberto. Qué gusto escucharte, qué gusto verte y qué gusto Gracias. estar nuevamente con todos los amigos que siguen a Pico, gracias a la gentileza de Coordinadora Republicana. Mónica, siempre un placer conversar contigo aquí en el Pico a Pico semanal. Mónica, ¿cuál es tu primera impresión sobre las cosas que estás viviendo este año 2022? Un año bastante complicado en el tema social, en el tema político, ya lo hemos visto con el presidente Castillo. Ni qué hablar, ni qué decir del tema económico, que realmente aprieta a todos los ciudadanos. El dólar, lo único bueno de este año, al parecer, es que el dólar está empezando a bajar. Mónica, tu comentario. Bueno, el dólar está empezando a bajar porque el dólar en diciembre siempre sube, ¿no? Claro. Por la cantidad de transacciones, de movimientos económicos que hay. Y lógicamente en enero la cantidad de negocios, de comercios, pues decae y por lo tanto también cae el precio del dólar, pero no cae tanto como para calmar los problemas sociales, los problemas económicos, los problemas de alimentación, los problemas de salud que tenemos los peruanos. Y bueno, empezaste conversando sobre el tema del ministro del Interior. Es un tema muy importante, ¿no? Porque dará lugar, si es que se logra tener el voto favorable del tercio de los congresistas hábiles, se logrará llegar a una interpelación para el ministro para que explique situaciones importantes como, por ejemplo, la designación en los cargos de prefectos de personas vinculadas a Sendero Luminoso, este enfrentamiento que tiene con el comandante general de la Policía Nacional del Perú, que también afecta a la política de la seguridad nacional del país, y otros temas sobre los que tiene que hablar el señor Avelino Guillén. Pero sinceramente, y hay un tema muy importante, el Congreso, los dinámicos del centro, que los ha dejado escapar. Bueno, no Guillén, sino el Ministerio del Interior, los anteriores ministros y específicamente un ministro que fue abogado de los dinámicos del centro, que entró al cargo solamente para dejarlos huir, para dejarlos desaparecer. Pero hay otro tema muy importante. No el Congreso anterior, sino el anterior que cerró Martín Vizcarra, determinó que había aproximadamente 100.000 armas ilegales en Lima y que debían ser ubicadas y además decomisadas por el Ministerio del Interior en aras de buscar mayor seguridad para la ciudadanía. Pero desde hace 5 días tenemos la peor de las noticias, estimado Alberto, la peor de las noticias, porque significa no solamente el asesinato de nuestra fauna en las playas
de Lima y del Callao, sino significa, y ojo, que ya el derrame de petróleo llegó hasta Huaral, significa también la grave afectación a la salud de los pescadores y de los trabajadores de esta empresa Repsol que están tratando de contener el derrame del petróleo. El olor a hidrocarburos les está haciendo daño, les arde la cara. Repsol, que es una empresa extranjera, creo que está subestimando, subvaluando la salud y la vida de los peruanos y no se quiere hacer responsable de este enorme daño que nos continúa haciendo, no solamente contaminando nuestro mar, no solamente matando nuestra pesca, no solamente matando el modo que tienen para sostenerse las familias de los pescadores, y que no se va a solucionar con la repartición de canastitas. Están atentando contra la salud de los trabajadores del propio Repsol, que están con la cara quemándose recogiendo el petróleo. Esto no solamente es un desastre, es prácticamente un asesinato como, como ocurrió en Rusia hace muchos años. ¿Y qué es lo sobre qué quiero llamar la atención? Sobre el mal papel que cumplen las supervisoras del Estado que dan lugar a este tipo de atentados contra la vida de los peruanos. Mira, hace 2 años, OSINERMIN, el organismo supervisor de energía y minas en el Perú, permitió, por falta de prevención, que ocurra el desastre de la deflagración del incendio en Villa El Salvador, cuando ese camión que transportaba gas explotó en Villa El Salvador y cobró vidas de inocentes. ¿Qué sucedió? Sobre todo, no ha habido sanción para los responsables. Hoy, otra supervisora, que es OEFA, el organismo de evaluación y fiscalización ambiental, tampoco ha cumplido su labor de prevención. ¿Tú crees, Alberto, que Repsol se va a atrever a responder lo que nos está respondiendo a los peruanos en Chile, en Europa, en Holanda, porque es una empresa de capitales holandeses? No, se está burlando de los peruanos porque sabe que nuestro Estado es débil, porque sabe que el gobierno de Pedro Castillo es débil ante otro tipo de incentivos que pueda recibir para que Repsol no se haga cargo de sus responsabilidades. Si nosotros tuviéramos un presidente de la República respetable, que haga respetar a los peruanos, Repsol no estaría en estos momentos riéndose de nosotros después de matar nuestra fauna. Y ojo que no se está hablando del daño que se está haciendo a los niños en el Perú, porque hoy en la mañana yo escuché que en una radio de nivel nacional, que los niños de Ventanilla están sufriendo en estos momentos de dolores de cabeza. Dolores de cabeza por el olor a petróleo. ¿Quién va a resarcir el daño a la salud que les están ocasionando? Porque eso no queda en un simple dolor de cabeza. Son daños a las vías respiratorias y daños cerebrales que causan a los niños de Ventanilla. ¿No? Entonces, a mí lo que me indigna, lo que me enfurece, lo que me hace protestar es la falta de pantalones del presidente de la República, señor Pedro Castillo. La ausencia de un ministro de Justicia y de Derechos Humanos que en estos momentos haga valer los derechos de los peruanos. La ausencia de un verdadero organismo fiscalizador que es OEFA. La ausencia de autoridad que da lugar a que esta empresa extranjera se ría de los peruanos. Sí, claro. Sobre todo, lo más importante es que la Marina de Guerra del Perú ya está actuando, al parecer, y ha decidido, Mónica, abrir un proceso sumario para determinar definitivamente las causas y sobre todo los responsables, llámese así, políticos, que han provocado el extenso derrame de petróleo, de brea y derivados oleaginosos definitivamente de la empresa Repsol, esta empresa con capitales holandeses
que tiene que definitivamente hacerse responsable, no desentenderse. Yo he estado escuchando algunas declaraciones de algunos directivos de Repsol autoexculpándose de este derrame tan lamentable de petróleo que daña profundamente el ecosistema, la ecología, que ha contaminado, la verdad, kilómetros del litoral peruano hasta Ancón, y se habla también más allá, Chancay, y que definitivamente está afectando no solamente el litoral, no solamente está destruyendo la fauna, la flora, el ecosistema y la ecología de una parte, de un sector del Perú, de Lima, sino también está impidiendo las labores cotidianas de muchos pescadores artesanales que no pueden continuar con su trabajo debido a la profunda contaminación del mar de Grau, debido a la impericia, a la ineficacia de una empresa transnacional que debió, Mónica, tener todos los conceptos, la cultura de la prevención para evitar o paliar en la manera más precisa y más profunda esta contaminación del mar que la verdad está afectando seriamente a muchas personas directa o indirectamente ante la pasividad, como tú bien lo has manifestado, de los organismos peruanos. OEFA, yo no he visto un pronunciamiento claro o preclaro del defensor del pueblo. Un pronunciamiento fuerte, una protesta, una indignación, un reclamo, un pedido de detención para quienes en estos momentos puedan estar huyendo del país. Porque, ojo, la Marina, Repsol está tratando de echar la culpa a nuestra Marina de Guerra del Perú, como si Repsol tuviera como funcionarios a personas que no tienen conocimiento del daño que puede ocasionar un derrame de petróleo. Ellos creen que tienen que avisarles que va a ocurrir un terremoto cuando ellos tienen profesionales y equipos especializados para eso, ¿verdad? Entonces, además, estamos ante delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente que se atribuyen a personas que tienen conocimiento y vocación de cuidado del medio ambiente, que son precisamente deberían ser precisamente los funcionarios de esta empresa extranjera. Ese tipo de respuestas, como que a mí no me dijeron, no me avisaron, no sabemos, nadie me previno, ese tipo de respuestas no la dan en otros países que tengan un presidente que se haga respetar como el que no tenemos en estos momentos en el Perú. Y le han echado la culpa al volcán Tonga, ¿no? Así es, y saben que tampoco tenemos un ministerio público que actúe rápidamente ante la comisión de delitos cuando se trata de personas que tienen poder económico. Felizmente, el Congreso de la República, y ya saliéndonos un poco un poquito nada más de este tema que es altamente importante, el tema del derrame de petróleo, que quisiera mencionar, que felizmente el Congreso de la República ha admitido la denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación. Este es un tema importantísimo. Claro. Es una denuncia constitucional que formuló la excongresista María Teresa Cabrera Vega y que reúne varios aspectos en los cuales es responsable la fiscal de la Nación. El primero de ellos, por ejemplo, el que tiene que ver con el delito de coacción, abuso de autoridad y encubrimiento real de delitos que habría ejecutado la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, cuando trató de callar a Karen Roca, cuando Karen Roca denunció que Zoraida Ábalos, la fiscal de la Nación, se reunía con Martín Vizcarra. La fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, la amenazó con querellarlo, ¿no? Sí. Pero esta denuncia muy bien hecha por la constitucionalista María Teresa Cabrera Vega y que ha sido admitida por el Congreso de la República, señala, la fiscal de la Nación, como cualquier funcionario público, tiene un deber que está sobre sus derechos particulares, y es el deber de transparencia, es el deber de cumplimiento de sus funciones, pero sobre todo de transparencia por ser una funcionaria pública. Ella no puede tratar de callar a quien la denuncia o a quien es testigo de sus reuniones con Martín Vizcarra. Y ojo, que este es un aviso para todos los funcionarios públicos que creen que con cartitas notariales van a callar a quienes hacen una denuncia pública. Eso, ese
esa gracia que se atribuyen a estos funcionarios públicos que se creen inimputables no está constitucionalmente respaldado. Aviso, Ajá. ¿correcto? Y felizmente, en esta misma denuncia se resumen otros casos en los cuales la fiscal de la Nación es responsable, ¿no? Como por ejemplo, el caso en el que la periodista Patricia del Río comenta que tiene información privilegiada proporcionada por el fiscal Rafael Vela. En esa situación, la señora Zoraida Ábalos no hizo ninguna denuncia, incurriendo en el presunto delito de omisión de funciones. No, ¿Correcto? Sí. Algo parecido sucede cuando hay una foto, tú recordarás, Alberto, hay una foto en la que dicen que está Vizcarra con Zoraida Ábalos de jóvenes, compartiendo licor, libando licor, ¿verdad? Y ella se presentó ante el Congreso de la República diciendo que la señorita de la foto no era ella, ¿no? Y para lo cual presentó un documento elaborado por una oficina del propio Ministerio Público. Ante esta situación, muy bien la constitucionalista Cabrera ha formulado también la denuncia correspondiente en el Congreso de la República, señalando que la señora Zoraida Ábalos habría cometido el delito de peculado de uso, porque ha utilizado recursos y personal del Ministerio Público en su beneficio para presentar ante el Congreso un informe en el que se diga que la señorita de la foto, la que está libando licor con Martín Vizcarra, no es ella. No es ella. Sí. Y hay situaciones muy interesantes en esta denuncia admitida por el Congreso, como por ejemplo aquella en la que, ahí sí, muy rapidita, Zoraida Ábalos dispuso una investigación contra los congresistas que querían, conforme a sus funciones constitucionalmente establecidas, elegir a los miembros del Tribunal Constitucional y los denunció por la presunta comisión del delito de resistencia o desobediencia a la autoridad, al Poder Judicial que había admitido una acción de amparo, ¿no? Sí. Bueno, pero olvidó la fiscal de la Nación que cuando hay un conflicto entre poderes del Estado, como por ejemplo el Poder Legislativo y el Poder Judicial, no proceden las acciones constitucionales, los procesos constitucionales. Y en este caso, habría cometido el delito de violencia contra autoridades electas. O sea, que no sabían que existía ese delito. Pues sí lo existe, porque la autoridad electa, el congresista de la República, representante de un sector de la población, es una autoridad electa que merece respeto. Pero como la señora Zoraida Ábalos no sabe de respeto, no sabe de procesos constitucionales, no sabe de constitución, no sabe de la autonomía del Congreso de la República, lo quiso denunciar, ahí sí muy rápida, ¿no? Bueno, pues eso también es un delito. Como también es un delito el haber omitido sus funciones y haber incurrido también en el presunto delito de encubrimiento real, cuando en Panorama se denunció que su amiga, la señora Elvia Barrios Alvarado, habría beneficiado a su hermano en un proceso judicial. Tengan en cuenta que Elvia Barrios es presidenta del Poder Judicial. No puede haber apoyado a su hermano en un proceso judicial, en la misma institución en la que ella es la presidenta. Bueno, pues Zoraida Ábalos dijo que como era su amiga, se abstenía de iniciar cualquier acción para la investigación de ese tema. Eso significa que el presunto haber incurrido presuntamente en los delitos de omisión de funciones y encubrimiento de delito. Por todas esas situaciones ha sido denunciada la señora Zoraida Ábalos ante el Congreso de la República, y yo creo que debería incluirse también situaciones como esta, en la que brilla por su ausencia. Quizás, espero que no sea así, por el poder económico de la holandesa Repsol, que hace que ahora no está allí parada en la puerta de los altos funcionarios de Repsol, ¿no? Con cámaras de televisión como hizo con Alan García, solicitando su prisión preventiva. Sí, claro, así es. Bueno, en este programa y en diferentes plataformas hemos solicitado nosotros y aquí siempre la renuncia de esta señora Zoraida Ábalos, que la verdad entorpece a la justicia peruana. Se ha demostrado que es un topo, una topo del expresidente Martín Lagarto Vizcarra, y la verdad ella con estos fallos prevaricadores, encubridores, ella es una encubridora profesional,
demuestra fehacientemente que no está apta en el cargo. Y tú has ahora ilustrado tan profusamente, Mónica, una serie de delitos, de supuestos delitos que habría cometido esta señora Zoraida Ábalos, puesta por Martín Vizcarra, colaboradora, ¿no?, de todo lo que significa la política del lagarto en el ámbito del Poder Judicial, y que sobre todo, a través de unas declaraciones muy ridículas, ella ha tratado de, a través, claro, la obstrucción de la justicia, encubrimiento claro, evitar la investigación al presidente Pedro Castillo, determinando que solamente se le puede investigar después de 5 años culminado su mandato. El artículo correspondiente a la Constitución Política del Estado determina que sí se le puede investigar al presidente Vizcarra, mas no acusar. Esa interpretación ilógica, subrepticia, carente de sentido jurídico común, pues logra la impunidad en los diferentes ámbitos del Estado. Es algo que tenemos que nosotros luchar permanentemente, y esta señora, vuelvo a repetir, no coadyuva los mayores esfuerzos, Mónica, por representar una justicia que sea sana, imparcial, independiente, sino muy por el contrario, ¿no? Una posición bastante sujeta digamos, a interpretaciones que se pueden colegir con el poder de turno, con los poderes fácticos. Y ese es un problema que estamos viviendo desde hace mucho tiempo nosotros. Es cierto, es cierto. Yo solamente puedo concluir que empresas como Repsol se burlan del Perú porque saben que en el Perú el nivel de corrupción no solamente es alto, sino que los más altos funcionarios incurren en presuntos actos de corrupción y no son sancionados, ¿no? Ellos saben qué pasa si en una discoteca mueren jóvenes peruanos. Finalmente a los empresarios no se les sanciona como debe ser. Ellos saben que en el Perú, si el hermano de un ministro gana un contrato de 14 millones de soles, pues va a demorar mucho en iniciarse un proceso judicial, las investigaciones penales, y lo más probable, disculpa, es que ese ministro luego tenga una embajada en algún, ¿no? en algún lugar del mundo. Ellos saben que si en una ciudad tan esforzada como Villa El Salvador mueren decenas de personas por la explosión de un vehículo transportador de gas, no va a pasar nada, ¿no? Dentro de 2 años todo el mundo se habrá olvidado. Ellos saben que si 2 jóvenes de 17 años mueren en un edificio llamado Nicolini, encerrados por el patrón, ese patrón también va a estar libre de polvo y paja, porque en el Perú no pasa nada. La vida de los peruanos no vale nada, porque así lo ha logrado hacer la corrupción. Sí, claro. Y eso es lo que debería indignarnos, ¿no? A ver, ¿dónde están ahora? ¿A dónde están ahora aquellos que marcharon en noviembre del 2020 defendiendo según ellos, a quien sí los representaba? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están sus protestas? ¿Dónde está su indignación? ¿Dónde está su dolor por el sufrimiento ajeno? ¿Dónde está? Sí, sí, es verdad. La moda parece que se acabó. Parece que ese grupo, ¿no?, de peruanos, de jóvenes peruanos, adolescentes en su conjunto, que psicológicamente estaban presionados por la pandemia, salieron a las calles sobre pretexto de una protesta democrática. En este momento, Mónica, están sufriendo los pormenores, las consecuencias de sus decisiones, con un gobierno que no soluciona los problemas económicos para nada, sino muy por el contrario, los está ahondando. Pero les han hecho creer que fueron sus decisiones, cuando en realidad quienes decidieron eso fueron medios de comunicación financiados por Martín Vizcarra, ¿no? Fueron los famosos influencers, los que creen que escriben buenos libros, los que se creen los grandes periodistas. Ellos fueron los que decidieron. Los artistas, muchos muchachos. Los artistas, ¿no?, lavabanderas, ¿no? ¿No? Los adalides de la democracia, los caviares, el lawfare, ¿no? Los que se creen cultos, ¿no? Los que se enrollan
una chalina y creen que ya están en Nueva York, esos, Ajá. que ahorita están por España, por otros lados, ellos no están sufriendo lo que en Sí, estos claro. momentos sufren los jóvenes peruanos. Así es. Y es decir, estamos ahora viviendo las consecuencias de esas decisiones. Lamentablemente este gobierno no da pie en bola, no tiene un rumbo definido. Esto lo hemos conversado en este programa, creo que en una multiplicidad de ocasiones, Mónica, y parece que no hay, ¿sabes qué? No hay rumbo definido y no hay capacidad de enmienda, porque los temas de corrupción... El único rumbo que tiene el señor Pedro Castillo es su famosa asamblea constituyente. Si como no con sale su de ahí. asamblea constituyente, con su nueva constitución, a él le va a bajar el Espíritu Santo y le va a poner inteligencia como para resolver los problemas del Perú. Ay, es que además no es su objetivo resolver los problemas del Perú. Lo único que ellos quieren es seguir volviéndose millonarios con el dinero de los proveedores del Estado. No les interesa nada más. Entonces, su nueva constitución al tacho. Sí, claro. Así Y lo más importante de esto, que en las encuestas nacionales de opinión, el 60% de desaprobación que tiene Castillo lo va a hacer reflexionar, porque cuando hayan problemas severos en economía, problemas sociales, problemas políticos, se le acaba la revolución socialista a Pedro Castillo, porque va a tener que resolver los problemas nacionales que hasta ahora no ha podido resolver, no ha podido ni siquiera discernir sobre qué cosas estamos viviendo. Y al parecer, este año 2022, Mónica, se viene más complicado que nunca. Mira, hay un dicho un refrán que a mí me gusta mucho y que creo que lo aplico de manera inconsciente en ciertas ocasiones, ¿no? Y es aquel que dice: Señor, líbrame de las aguas mansas, que de las bravas me libro yo. Y a Pedro Castillo lo han equiparado a las aguas mansas, ¿no? Porque se cree que, y él mismo se escuda en su ignorancia para justificar estos asesinatos que se están cometiendo con la vida de los peruanos, ¿no? Yo creo que en realidad Pedro Castillo es una persona mucho más astuta de lo que se cree, ¿no? Es muy hábil para escapar de sus responsabilidades utilizando su propia ignorancia en asuntos de gobierno. Porque Pedro Castillo tiene un solo objetivo, y es el de continuar aprovechando los recursos del Estado y por todo el tiempo que le resulte posible. No nos va a resolver ningún problema. No es ni su interés, ni está dentro de sus posibilidades. Ajá. Sí, claro. La cosa es que con estos niveles de desaprobación que tiene a nivel nacional en el norte, en el sur, en el centro, en el sur no tanto. En el sur, al parecer, todavía tiene cierto respaldo debido a un profundo voto ideologizado, que está convencido de una capacidad en la gestión de Pedro Castillo, salvo en todo el país, el 60% de desaprobación, Mónica. La verdad es algo que lo tiene que él que tener muy, muy en cuenta, y sobre todo en una severa reflexión, porque si en el primer año, ni siquiera en el primer año de gobierno, tiene esa cantidad de desaprobación, no queremos ni imaginarnos las cosas que puedan suceder en los próximos meses, más aún con la incapacidad demostrada en resolver temas tan sencillos del ámbito nacional, políticas públicas definidas y sobre todo una dirección y un mando que no lo tiene. Ese es el gran problema que va a tener el señor Castillo, y como vuelvo a reiterarte, la revolución se le acaba cuando el pueblo tiene hambre. Bueno, yo confío mucho sobre todo en los intelectuales del sur, de Arequipa, de Cusco. Tengo colegas de las universidades de Arequipa y de Cusco, y realmente son personas con un nivel intelectual alto. Yo creo que es eso lo que deben hacer primero, ¿no? Estamos viendo que las decisiones conducidas por el hígado no nos están llevando a ningún buen puerto. Creo que por amor propio,
por la dignidad que la tienen muy en alto nuestros compatriotas del Cusco, de Arequipa, de las ciudades del sur, deben detenerse a reflexionar sobre el mal resultado de decisiones que no han sido tomadas con el altísimo nivel de inteligencia que ellos tienen. Sí, claro. Es verdad. Muchas gracias, Mónica, por haber compartido el programa contigo. La verdad, hemos hecho un análisis somero sobre lo que está sucediendo ahora en el Perú. Esperemos, ¿no? La buena voluntad y esperemos que las cosas empiecen a mejorar este año 2022. Muchas gracias por tu participación, Mónica. Un abrazo, Alberto. Nos vemos en la próxima semana con todos los amigos de Pico a Pico y de Coordinadora Republicana. Hasta pronto. Claro que sí. Gracias, amigos. Adiós. Un gran abrazo. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Fuerte abrazo para todos.